Jóvenes estudiantes, una vez más con ustedes para desarrollar en esta oportunidad el curso de geografía con el tercer grado. El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante, cuál es el Perú político. Ustedes saben que nosotros somos un país que pertenecemos al continente americano y que también somos un país que es multilingüista, con una biodiversidad muy abundante, pero en esta oportunidad vamos a hablar sobre el Perú político, el aspecto del contexto, vamos a hablar sobre su extensión, de cómo nuestro país también tiene la oportunidad y la ventaja de poder compartir dos océanos, por eso se llama país bioceánico, y también vamos a hablar sobre el aspecto de las fronteras o los límites con quienes nuestro país tiene sus demarcaciones. Y en esta oportunidad vamos a apoyarnos en las diapositivas que hemos elaborado para iros explicando poco a poco, y luego de ello tendremos al final, bueno, en los documentos que se le entrega a ustedes sobre el tema en PDF, ustedes van a encontrar la información también ahí, pero también luego de ello, al final, tendrán ustedes también que resolver algunas prácticas acerca del tema. Entonces, jóvenes, vamos a ingresar a las diapositivas y vamos a ir explicando uno por uno. Entonces, jóvenes, vamos a iniciar acá con las diapositivas y vamos a ir explicando. Como vuelvo a repetir, el Perú político, ¿no? El aspecto de localización, extensión, país oceánico y también sus fronteras. Vamos acá a ver también, por ejemplo, acá. Observamos nosotros acá en la diapositiva 3 mapas. El primer mapa es el mapa del continente americano. Ustedes saben que el continente americano se subdivide en 3 espacios. La parte de arriba, que es la parte del norte, el continente, América del Norte, la parte del medio, América Central, o también denominado Centroamérica, y también tenemos acá la parte baja, donde nosotros estamos ubicados, el subcontinente, América del Sur, ¿no? O Sudamérica. Y acá en la parte media, ya en una forma ampliada, tenemos acá, por ejemplo, los países quienes conforman América del Sur, ¿no? Tenemos los países más grandes, los países más pequeños, que vamos a ir describiendo de acuerdo a cómo vamos desarrollando el tema. Ya en la parte derecha también tenemos ya el mapa político del Perú, ¿no? El mapa en el cual está considerado los países que limitan el Océano Pacífico, en la cual vamos a decir. Entonces comencemos con el subtema del primero. La localización de nuestro país con respecto al Ecuador geográfico. ¿Qué significa? Para ello vamos a remitirnos aquí al gráfico, que es un planisferio, ¿no? Es la representación de nuestro planeta Tierra en la cual nosotros ubicamos los 5 continentes, y ahí con sus denominaciones respectivas, ¿no? Tenemos el continente más grande, que es Asia. Tenemos el otro continente que
que sigue en tamaño, que es América, como les explicaba. Luego tenemos África, Europa y Australia. Entonces, cuando hablamos de la ubicación geográfica, ¿no? La ubicación geográfica de nuestro país en base a la línea del Ecuador, vemos nosotros acá dos líneas imaginarias. Una en forma vertical, ¿no? Que se llama el meridiano de Greenwich, que divide nuestro planeta en dos partes, que en geografía se denomina hemisferios, ¿no? El hemisferio, en este caso, este, y en la derecha, y el hemisferio oeste, en la izquierda. Que también en geografía, más conocido cuando se habla de coordenadas geográficas, se denomina el lado oriental y el lado occidental. Entonces, volvamos acá la localización respecto al Ecuador geográfico. El Perú se ubica en el hemisferio sur, ¿no? A 0 grados, 1 minuto, 10 segundos, de en la latitud sur, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, acá, la ubicación. El Perú se ubica en base a la línea ecuatorial, se encuentra en el hemisferio sur, en la parte baja, y en la parte occidental de América del Sur, ¿no? De América del Sur. Esa es su ubicación, localización, ubicación geográfica de nuestro país. En cuanto a la localización con respecto al meridiano de Greenwich, vamos a explicar acá, se refiere a esta línea vertical que cruza, ¿no? De norte a sur, que también divide nuestro planeta, y vemos que se encuentra en la parte izquierda, que es el lado occidental. Entonces decimos que el Perú se encuentra ubicado en el hemisferio sur, en la parte occidental de América del Sur, ¿no? En este caso, sur-oeste, ¿no? Sur-oeste. De acuerdo a la ubicación térmica, o sea, cuando hablamos de clima, el Perú o al Perú le corresponde o está ubicado en una zona tropical o tórrida del hemisferio, que se encuentra entre el Ecuador y el trópico de Capricornio. Entonces, más adelante, de acá, volvamos al gráfico, tenemos también otras líneas horizontales ya en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. En el hemisferio norte, esa línea nos da a conocer que ahí se encuentra el trópico de Cáncer. Pero en este caso estamos hablando del hemisferio sur, donde se encuentra el Perú, donde se encuentra el trópico de Capricornio. Entonces, entre el Ecuador y el trópico de Cáncer, al Perú le corresponde un clima tórrido y cálido. Entonces, ¿no? Entonces se encuentra el clima. Entonces, aquí también, continuando en la diapositiva, encontramos la localización con respecto a Sudamérica, ¿no? El Perú se ubica, bueno, vamos a repetir, acá está el gráfico, en la parte central occidental de América del Sur. Como ustedes ven en el gráfico, ahí está, ¿no? El territorio del Perú, dice, se ubica entre los paralelos 0 grados, 1 minuto, 48 segundos, latitud sur, ¿no? Y que ello está ubicado en la parte norte de EPI, o sea, cerca del Ecuador. Y continuando con la extensión de nuestro país, de nuestro mapa, encontramos también
a 18 grados, 21 minutos, 3 segundos, latitud sur, el extremo meridional, en donde la ubicación de la Pascana del Hueso, ¿no? En el extremo del Océano Pacífico. Y entre los meridianos, el Perú se encuentra entre los meridianos, 68 grados, 39 minutos, 27 segundos, en la confluencia del río Hertz con Madre de Dios. Y en el otro extremo tenemos 81 grados, 19 minutos, 34,5 segundos, latitud oeste, en Punta Balcones, en Piura, ¿no? Al sur de Talara, en el extremo occidental de Sudamérica. Entonces, para poder ubicar, ¿no?, al Perú en esta explicación, vamos a realizar, ¿no?, acá en la siguiente diapositiva, y vamos a explicar, ¿no?, la ubicación en la que hemos hecho. Y cuando decimos que el Perú se encuentra a 0 grados, aquí en el gráfico tenemos, en la parte norte, la frontera con Ecuador, 0 grados, 1 minuto 48 segundos, latitud sur, ¿no?, y que abarca por el sur hasta los 18 grados, 21 minutos 03 segundos, latitud sur, ¿no? En otros términos podemos explicar, son los puntos extremos de nuestro país, ¿no?, donde encontramos la latitud. Ahora, los puntos extremos de la longitud o de los meridianos también lo vamos a ubicar, ¿no?, en el siguiente gráfico, ¿no? Aquí en el siguiente gráfico vamos a ver que también el punto extremo, en el lado este, que está acá, se encuentra a 68 grados, 39 minutos, 27 segundos, longitud oeste. Y 81 grados, 19 minutos, 34,5 segundos, longitud oeste, ¿no? Eso es lo que les explicábamos, ¿no? Les explicábamos acá, en el gráfico del planisferio, ¿no? Siempre se toma en cuenta estas líneas, ¿no? No necesariamente de acuerdo a tal dibujo, sino también eso lo aplicamos cuando nosotros observamos, por ejemplo, el mapa del Perú, ¿no? Decimos que la parte, ¿no?, de la latitud está en la parte más extrema, la frontera con Ecuador, y la latitud sur se encuentra en la parte extrema, en la frontera con Chile. Y la longitud, ¿no?, oeste está acá en Madre de Dios, la parte más extrema, y la longitud este está en Punta Balcones, acá también en Piura, ¿no? Entonces, esos son, ¿no?, la localización de acuerdo a la ubicación matemática que se hace sobre el Perú, ¿no?, político. Luego podemos hablar de las fronteras, ¿no? Las fronteras. Las fronteras que tiene, o los límites que tiene nuestro país, son con varios países. Vamos a irlos a ver enunciando. En la parte norte tenemos la frontera con Ecuador y Colombia. En la parte este tenemos la frontera con Brasil y Bolivia, que acá no se ve, ¿no? Y en la parte sur tenemos la frontera con Chile. Y en la parte oeste, ¿no?, el Océano Pacífico. Entonces, de acuerdo al gráfico del mapa, podemos también decir que la frontera más extensa o más grande
que tenemos es con el país de Brasil, abarcando una extensión de 2.822 kilómetros. Con Colombia tenemos una frontera de 1.506 kilómetros. Con Ecuador, 1.529. Con Bolivia tenemos una frontera que equivale a 1.047 kilómetros, y siendo la frontera más corta y más pequeña, con Chile, de 169 kilómetros. Y el litoral del Océano Pacífico, ¿no? Se da del norte desde Tumbes hasta Tacna, que es en una extensión de 2.980 kilómetros, haciendo un perímetro total de todo el área de nuestra frontera de 10.153 kilómetros. Hay que resaltar también algo muy importante acá cuando hablamos sobre las fronteras, ¿no? Los límites. Que estos límites, las fronteras, son determinadas con unas líneas geodésicas, ¿no? Que no son otra cosa que la ubicación entre dos puntos, ¿no? Donde se limita justamente la frontera, pero sin tener en cuenta los accidentes geográficos, ¿no? Sin tener en cuenta los accidentes geográficos. El Perú, por ejemplo, dentro de sus accidentes más notables que sirven para sus límites, tenemos, por ejemplo, en la frontera con Ecuador, la cordillera del Cóndor, ¿no? Es un accidente geográfico que sirve y que se utiliza para demarcar la frontera entre nuestro país y el vecino país de Ecuador. Tenemos también los ríos Putumayo y Amazonas, la frontera con Colombia, ¿no? Que se encuentra justamente dentro del mapa, acá, ¿no? Entre los ríos Amazonas y el río Putumayo. En el caso con la frontera con Brasil, tenemos ahí otro accidente grave, que es un río Yarabí, ¿no? Yarabí. Y en la frontera con Bolivia tenemos el río Gech, ¿no? Son accidentes geográficos que utiliza nuestro país para la demarcación en algunas partes de la frontera de nuestro país. También, cuando hablamos del Perú político, debemos tener en cuenta que nuestro país es considerado como un país biooceánico, ¿no? ¿Por qué se dice que es un país biooceánico? Porque es un país que podemos tener o tiene salida a estos dos océanos que son parte de nuestro continente sudamericano. Vamos acá tenemos el planisferio, y justamente acá tenemos, ¿no?, el Océano Pacífico, que está al lado izquierdo, y el Océano Atlántico. ¿Cómo así, profesor? Justamente el Perú, o en el Perú, se inicia uno de los ríos más grandes, ¿no? Uno, que es el río Amazonas. El río Amazonas se forma en el Perú, ¿no? Y luego pasa por Brasil, y luego de Brasil sale al Océano Atlántico, ¿no? Y también el Océano Pacífico, que abarca todo nuestro litoral. Esto hace que nosotros seamos considerados un país bioceánico, que pertenezcamos, que podamos pertenecer a esas dos cuencas, ¿no? La cuenca del Pacífico y la cuenca del Océano Atlántico. En el caso de la cuenca del Pacífico, la gran ventaja es que nosotros podemos tener un comercio fluido
con los países asiáticos, que tienen un gran desarrollo y que podamos intercambiar, ¿no? Por ejemplo, nosotros como país, en la venta de materia prima, ¿no? Mayormente, porque somos un país netamente extractivo, mayormente, ¿no? Exportamos mayormente la actividad productiva, extractiva, que consiste, por ejemplo, en la explotación de los minerales, mayormente, y que estos países nos compran para luego transformarlo y luego llegar a nuestro país ya en una forma transformada en un bien que nosotros consumimos, ¿no? Entonces, en cuanto a la cuenca del Océano Atlántico, también es la ventaja de poder utilizar esta vía, ¿no? Pero sin embargo, no nuestros gobernantes, ¿no? Nuestro país principalmente, muy poco se utiliza. Ya no tendríamos que, por ejemplo, utilizar, ¿no? Más al norte del Perú, por ejemplo, entre América del Sur y Centroamérica, por ejemplo, tenemos un espacio pequeño ahí, en la cual se ha construido, hay un canal que se llama el Canal de Panamá, porque se encuentra en ese país, y también facilita, por ejemplo, el comercio entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, ¿no? Y que evita, pues, no darse una vuelta todo Sudamérica, evita y disminuye, por ejemplo, el tiempo que se puede hacer el traslado, por ejemplo, de las embarcaciones, ¿no? A través del Océano Atlántico para llegar, perdón, del Océano Pacífico para llegar al Océano Atlántico. Entonces, nosotros somos un país bioceánico porque tenemos salida, ¿no? A través del río Amazonas, a través de Brasil, podemos llegar rápidamente y podemos conversar con el Océano Atlántico. Entonces, jóvenes, haciendo un resumen, cuando nosotros hablamos del Perú político, vamos a hablar de su contexto, en la cual vamos a hablar de su localización. El Perú es un país que se encuentra localizado, hemos dicho, en la parte central y occidental de América del Sur, ¿no? Tiene una extensión de 1.285.216 kilómetros, considerado con el lago Titicaca y la parte del mar. Pero también tenemos otro dato, ¿no? De su extensión, con 1.285 kilómetros, 082,6 kilómetros cuadrados, que abarca solamente la superficie continental. Pero también podemos hablar y decir que dentro del continente sudamericano, el Perú abarca un espacio de 7,2%, ¿no? De la superficie total de América del Sur. Y dentro de ello, ocupando el tercer lugar de tamaño, ¿no? Considerado entre los países después de Brasil y después de Argentina, ¿no? Entonces, también, jóvenes, principalmente, acá quiero un poquito en sí y explicarlos por qué se dice meridiano y por qué se dice paralelo. Nosotros hemos visto, bueno, acá no está, pero en todos los mapas, nosotros siempre ubicamos en la parte de arriba, unos números que pueden tener una secuencia de par de 2, 4, 6 y que se denominan grados, ¿no? Y que siempre parten ya sea de la línea
vertical, en este caso que se llama el meridiano de Greenwich, el meridiano de Greenwich, para la parte derecha o para la parte izquierda se encuentran los grados, ¿no? Comenzando de acá de 0 grados. Igual manera, la línea ecuatorial o el ecuador, que se encuentra, que es una línea horizontal, también en los mapas tiene los números que son 0 grados, 2 grados, 4 grados, y así sucesivamente. Entonces, y van a ver que ustedes, cuando revisen también los mapas, tienen las líneas seguidos, las líneas verticales y las líneas horizontales, así como acá están los trópicos de Cáncer. Esas líneas determinan los paralelos y los meridianos. Las líneas verticales determinan los meridianos. Y las líneas horizontales, ¿no? Perdón, ¿sí? Las líneas horizontales, los paralelos. Que también en geografía nosotros denominamos la latitud y longitud. ¿Qué cosa es latitud? La latitud es la distancia, ¿no? La distancia de cualquier punto de la Tierra, ¿no? De estos grados que tenemos acá arriba, a la línea ecuatorial. Entonces, estos números que van arriba y en la parte baja nos determinan la latitud. Y la longitud son los números que vamos a encontrar en las partes de los costados, ¿no? Y que su definición, podemos decir que la longitud es cualquier punto, ¿no? La distancia que existe de cualquier punto de la Tierra al meridiano de Greenwich, ¿no? También otra acotación, se denomina línea ecuatorial justamente porque esta línea pasa por América del Sur, específicamente por el país de Ecuador, ¿no? Y eso es lo que es la línea imaginaria que divide en los hemisferios, ¿no? El hemisferio norte en la parte de arriba y el hemisferio sur en la parte de abajo, ¿no? Y esta línea vertical, también que divide en dos partes, el meridiano de Greenwich, también ubica, ¿no? El hemisferio este y el hemisferio oeste, ¿no? Y también se denomina longitud este o longitud oeste. Pero también se podría denominar oriente y occidente, ¿no? Entonces, esas son las indicaciones que debemos tener. Como ven ustedes en el gráfico, estos dos trazos determinan los cuadrantes, ¿no? También podemos aprovechar para explicar, por ejemplo, que la mayor parte de los continentes se encuentran en el hemisferio norte, en la parte de arriba, ¿no? Y una gran parte en el hemisferio norte y en la parte oriental, por ejemplo, ¿no? El continente europeo, el continente asiático y la parte de África. Hay que indicar también que acá África es el único continente que está ubicado entre los 4 hemisferios, ¿no? El hemisferio norte, ¿no? Sur, oriente y occidente. Entonces, jóvenes, esta es la pequeña explicación que se puede dar. Más adelante, de repente, vamos a ver la manera un poco más amplia y didáctica de poderles explicar. Pero, en resumen, podemos decir que el Perú político, ¿no? Somos un país grande, multilingüista, multirracial, megadiverso, que mayormente este tipo de diversidad, ¿no? Que se tiene se encuentra en la parte de la selva. Somos un país que no tenemos nada que envidiar a otros porque tenemos una ingente cantidad de recursos naturales, ¿no?
Claro que, como les decía la clase anterior, o perdón, la explicación anterior, que somos un país netamente que se dedica al sector primario, o sea, a la explotación de nuestro recurso a través de la mm, explotación de los minerales, ¿no? La pesca y en pequeña escala la ganadería y la agricultura. Entonces, jóvenes, eh, se les va a hacer llegar también el resumen del tema para ustedes, para que ustedes puedan leerlo y también ampliar de repente eh, a través de Internet, el texto y otras más eh, formas de investigar sobre el tema para que ustedes puedan desarrollar el resumen que se les está mandando con la práctica para que ustedes puedan resolver, por ejemplo, algunos gráficos que están ahí, ¿no? Entonces, jóvenes, gracias por su atención y será hasta una próxima oportunidad en la cual vamos a seguir compartiendo con ustedes jóvenes los otros temas que vamos a seguir explicando en estos